Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier momento de su vida. Bien, y nosotros estamos en una serie que hemos titulado Confianza Verdadera o Verdadera Confianza. Y este título, Confianza Verdadera, es porque la carta del apóstol Pablo a los romanos nos habla de lo que significa la verdadera confianza y es cómo es que tenemos una relación correcta con Dios. Recuerda, Dani, la confianza verdadera, de acuerdo a la carta de los romanos, la confianza verdadera es tener la relación correcta con Dios y eso es lo que nos va a explicar el apóstol Pablo a lo largo de toda la carta. Tengámoslo muy en cuenta. ¿Listo, María Paz? A lo largo de toda la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos va a explicar qué significa tener la relación correcta con Dios. ¿Ok? Que eso es muy importante, Dani. Si hay algún legado que yo como padre te puedo dejar, es que entiendas que la Biblia enseña cómo tener la relación correcta con Dios. ¿Listo, campeón? Sí, ¿Qué te acabo de decir? que el mejor legado que me puede dejar es dejarme claro que es tener una relación correcta con Dios. Correcto, la Biblia es la que te dice a ti cómo tener una relación correcta con Dios. Vamos entonces a leer los dos versículos que son el centro de Romanos, ¿ok? Y son los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Dani, por favor, vas a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que ya en nuestra clase anterior dijimos que son los versículos centrales de esta carta. ¿Entendido, campeón? Sí. Listo, vamos. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gracias, campeón. Los versículos 16 y 17 entonces nos van a explicar, más que es al revés, es toda la carta a los romanos nos va a explicar los versículos 16 y 17. Muy bien, lo que tú acabaste de leer fue, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Y ya dijimos que cuando se predica, cuando se lee la Biblia, cuando se le habla a una persona, se le debe hablar en cuanto a temas del alma, temas de la salvación, se le debe hablar es de Jesucristo, porque de Él es que se tratan las buenas noticias. El Evangelio, la buena noticia, se trata es de Jesucristo. Ya dijimos que no se trata de alguna organización religiosa, no se trata de algún club, no se trata de algún sistema religioso, sino que la buena noticia se trata de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Y también dice, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Resulta que la buena noticia, hablar de Cristo, no depende de técnicas y tácticas humanas. No es, oye, mira, esa persona no nació de nuevo porque no le supimos entrar, la técnica y la táctica no estuvo adecuada. No, el nuevo nacimiento es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. El nuevo nacimiento entonces es obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Quiere decir que es Dios el que lleva a cabo la obra porque es poder de Dios y no depende de los esfuerzos humanos. Por eso dice, por eso no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar. Resulta que es Dios el que con su poder despierta al pecador
Es Dios el que con su poder lo llama de entre los muertos y lo trae a la vida. Dios es el que lo trae nuevo, lo trae a la vida espiritual porque estábamos muertos. Cambia su corazón. Estamos muertos y entonces Él obra un milagro y en ese milagro renueva, cambia, hace nacer de nuevo, cambia el corazón de la persona. Y por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de esta buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo está uniendo las escrituras del Antiguo Testamento, porque él está diciendo, el evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Cómo así a los judíos? Porque Jesucristo nació del pueblo judío. Jesucristo es descendiente del pueblo judío y Dios separó al pueblo judío para que del pueblo judío naciera su Mesías. Con ese propósito los separó. Y por eso la buena noticia, el mensaje de Dios, se le anunció primero a los judíos. Hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento está escrito por judíos. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo eran judíos, los testigos de la resurrección, judíos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde predicó? A los judíos. Y entonces el evangelio primero se le predica a los judíos y también a los gentiles. Ahora Dios llama a su pueblo tanto a judíos como a gentiles. Eso quiere decir que ahora la salvación es para todo el mundo. No es exclusiva de un pueblo, sino ahora la salvación es para todos. ¿Queda claro, campeón? Sí. ¿La salvación es para quiénes? Para los judíos y para los gentiles. Correcto, para los judíos y para los gentiles. La salvación es para todos. Muy bien, vamos ahora con el versículo 17. Entonces nos queda claro de qué se va a tratar la carta a los romanos. La carta a los romanos se va a tratar de que el evangelio habla de la obra de Cristo. El evangelio habla entonces de la obra de Cristo, habla que es el poder de Dios para salvar. El evangelio habla que primero se le dio a los judíos y ahora se ha extendido a todo el mundo. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Miren esto, qué tan importante es. Cuando nosotros predicamos acerca de Jesucristo, esa predicación tiene que estar enfocada a explicar cómo ahora nosotros somos declarados justos a los ojos de Dios. Quiere decir que si yo voy a predicar el mensaje acerca de Jesucristo, yo tengo que explicar la culpabilidad del ser humano por sus pecados ante Dios. Quiere decir que yo tengo que explicarle a las personas que de acuerdo a la Biblia somos los seres humanos culpables por nuestros pecados delante de Dios y estamos ahora sujetos a un juicio terrible. Pero la buena noticia justo nos dice que a través de Jesucristo somos declarados justos gratuitamente. Ojo que esto es importante. Los seres humanos tenemos un grave problema y es que nos vamos a enfrentar un día al juicio de Dios y si somos declarados culpables en ese juicio, el castigo va a ser terrible. Sin embargo, hay una buena noticia y es que a través de Jesucristo vamos a ser o somos declarados justos y entonces el día del juicio nos vamos a acercar con confianza delante de Dios porque a través de lo que hizo Jesucristo ya Dios no nos va a llamar culpables, sino que ahora vamos a ser declarados justos, declarados inocentes. Vuelvo y leo. Versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. No nos podemos ganar el cielo por nuestros propios méritos. Por nuestras propias buenas obras no podemos ganarnos el cielo. El cielo única y exclusivamente nos lo ganamos cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo y a través de él Dios nos regala el cielo. O sea que nadie por sus propias obras, nadie por sus esfuerzos humanos puede ganarse el cielo.
La Biblia claramente dice, versículo 17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. ¿Cómo es que somos salvos? Es de principio a fin por la fe. ¿Cómo es que Dios ahora no nos declara culpables, ahora nos declara inocentes? Es de principio a fin por la fe, la confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, otra vez, versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y esta frase es una frase de los libros proféticos. Habacuc 2:4. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y esa palabra o esa frase, esa oración, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El apóstol Pablo está diciendo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la relación correcta con Dios siempre se ha basado en la fe. Voy a volver a decirlo, Dani. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la relación correcta con Dios se ha basado en la fe. ¿Lo puedes decir tú, campeón? Sí, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo se ha tratado de la relación correcta con Dios. La relación correcta con Dios se ha tratado de la fe. Eso. La relación correcta con Dios se ha tratado de la fe. O sea, no nos podemos acercar a Dios sin fe. No nos podemos acercar a Dios sin confianza. Por esto esta serie de la carta de Pablo a los Romanos la hemos titulado La confianza verdadera o la verdadera confianza. Porque no nos podemos relacionar con Dios de una manera correcta si todo no empieza y termina con la fe. Muy bien, aquí ya entonces nos ha quedado claro de qué se va a tratar la carta a los romanos. La carta a los romanos se va a tratar de qué significa la buena noticia acerca de Cristo. La carta a los romanos se va a tratar de cómo es que Dios nos salva. La carta a los romanos se va a tratar de cómo es que somos salvos a través de la fe. Y sobre todo, la carta a los romanos se va a tratar de cómo es que Dios nos declara justos. ¿Cómo es que Dios nos declara no culpables a través de la fe? Maravilloso. ¿Cómo les parece la carta a los romanos? Súper. Recuerda, Dani, la carta a los romanos es la esencia del cristianismo. La carta a los romanos es la esencia de lo que se trata la vida cristiana. ¿Queda claro? La carta a los romanos se trata de la esencia del cristianismo. ¿De qué se trata ser cristiano? ¿Te queda claro, María Paz? ¿Sí? Muy bien, hija. Muy bien. Vamos entonces, para entender este tema de que somos declarados justos, resulta que la carta a los romanos primero nos va a dar una pésima noticia y vamos a estar preparados. Porque ya dijimos, la carta a los romanos se trata de cómo Dios nos declara justos a través de la fe. Ahora, lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es demostrar que todos necesitamos un Salvador. Vuelvo a decirlo. Lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es demostrar que todos necesitamos un Salvador, porque todos somos culpables. Entonces, por favor, vamos a entrar ya directamente en el argumento de la carta. Ya pasamos la introducción, ya tenemos clara de qué se va a tratar la carta a los romanos. Ahora entremos en materia, porque ahora el apóstol Pablo va a demostrar que todos somos culpables. Margie, María Paz, Dani, recordemos. Lo primero que todo ser humano debe reconocer es que no es una buena persona. Lo primero que todo ser humano debe reconocer es que Dios ya nos ha declarado culpables porque somos culpables de violar su ley. Y eso es lo que va a demostrar el apóstol Pablo. En sus marcas, listos, vamos a leer ahora Romanos desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Preparado, campeón? Sí. Y empezamos. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo
contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y ahora aquí el apóstol Pablo, arrancando su gran argumento que va a llevarnos hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo arranca en estos primeros 3 versículos 18, 19 y 20. El apóstol Pablo arranca declarando la culpabilidad de todo el género humano, de todas las culturas, de todos los sabios, de todas las personas que se resisten a creer en Dios. Entonces, Dani, lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es demostrar cómo todos los seres humanos son culpables porque se resisten a creer en Dios. Voy a volverlo a decir, campeón, para que lo puedas repetir. El apóstol Pablo lo primero que va a demostrar es la culpabilidad universal, la culpabilidad de todos los seres humanos porque se resisten a creer en Dios. Muy bien. ¿Qué es lo primero que va a demostrar el apóstol Pablo, Dani? Lo primero que va a demostrar es la culpabilidad universal. Va a mostrar cómo son de malos los seres humanos, no importa quiénes sean, cuáles sean, para mostrarles el Salvador. Correcto, campeón. Perfecto, así es. Lo primero que va a hacer el apóstol Pablo es demostrar la culpabilidad universal. El apóstol Pablo va a empezar a explicar que no importa la cultura, no importa dónde se encuentren, no importa dónde estén, todo ser humano es culpable delante de Dios porque se ha resistido a reconocerlo y a obedecerlo. Vuelvo y lo leo. Versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Resulta que el ser humano, en vez de buscar a Dios y darle a sus semejantes la posibilidad de conocer a ese Dios, lo que hace el ser humano es no reconoce a Dios y desvía a los otros seres humanos, a los demás, a sus congéneros, los desvía para que tampoco conozcan a Dios. Es la peor de las maldades. Y es lo que nos va a demostrar nuestro querido apóstol Pablo. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Y miren esto, este es el punto. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No importa la cultura en la que se haya nacido, no importa en la época histórica en la que se haya nacido, no importa en el lugar geográfico, no importa el idioma, la raza, el sexo, no importa. Todo ser humano no tiene ninguna excusa para decir que no conoce a Dios, porque la misma creación nos dice a gritos que Dios existe. Recuerda, Dani, la misma creación nos dice a gritos que Dios existe. La misma creación nos está gritando, nos está llamando, nos está avisando, nos está enseñando, nos está mostrando que hay un creador. Al ver las células, al ver las hojas, al ver el universo, los planetas, nuestro planeta, todo, las montañas, los ríos, los ecosistemas, los animales, todo lo que Dios ha creado, toda la creación nos está gritando que Dios existe.
Y entonces este es el primer argumento que está utilizando el apóstol Pablo para demostrar la culpabilidad de los seres humanos. Los seres humanos somos absolutamente culpables. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Tenaz, Dani, por favor, ¿puedes volver a leer esa última frase? Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Otra vez, Dani. Final del versículo 20, desde el capítulo 1. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, nadie puede decir, no, es que a mí nadie me ha predicado a Dios. Yo crecí en un hogar donde nadie me habló de Dios. No, Señor, no hay ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Por qué? Dice, vuelvo a leer, versículo 20, pues desde la creación del mundo, todos, miren, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, o sea, desde el primer hombre en la faz de la tierra, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Sí ven? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todo ser humano, desde que fue creado el planeta Tierra, desde que estuvo el primer humano aquí en la Tierra, todo ser humano puede ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea, Dani, es una total y absoluta necedad un niño, un joven o una persona que dice que no cree en Dios, que Dios no existe, cuando claramente la creación nos dice las cualidades invisibles de ese creador. Entonces por eso dice, vuelvo a leer el versículo 20, porque el apóstol Pablo, el primer argumento que nos está dando es la culpabilidad universal. Ese es el primer argumento que nos está dando. Todos somos culpables. Dice, por medio de todo dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Alguien que dice que Dios no existe, pues es un absoluto necio, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Es demasiado necio y con su perversión logra desviar a otros también, todos en su necedad. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Ahí está el verdadero problema. El verdadero problema es que todo ser humano conoció a Dios, pero no quiso adorarlo. Hay personas que hemos escuchado decir que dentro de cada persona hay una necesidad y unas ansias de buscar a Dios. Falso. De acuerdo a la Biblia, el ser humano no quiere buscar a Dios, no quiere adorarlo, no quiere buscarlo. El ser humano se resiste a buscar a Dios. Vuelvo a leer este pedacito. Versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Ese es el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema del ser humano es que no quiso y no quiere reconocer a Dios ni darle gracias. Por eso la culpabilidad de todos los seres humanos. No quieren reconocer a Dios y no quieren darle gracias. En cambio, miren esto, ¿qué hicieron? En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Sí ven? Aquí tenemos al Dios verdadero, el que creó el cielo y la tierra. Sin embargo, tenemos a todos los seres humanos que en vez de buscar a ese Dios verdadero y agradar a ese Dios verdadero, se inventaron sus propios ídolos, sus propias ideas necias, rechazaron al verdadero Dios y se empezaron a fabricar sus propios dioses. Quiere decir que en cualquier parte del mundo donde vayamos y estén adorando imágenes y estén adorando a dioses, entre comillas, recordemos lo que ya dice la Biblia, eso es resultado de su necedad, de su terquedad, de su pecado, porque todos los seres humanos somos culpables de rechazar al verdadero Dios y fabricarnos nuestros propios dioses. Vuelvo a leer.
Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y ojo que el apóstol Pablo está explicando esto en la cultura grecorromana. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta alrededor del año 57 después de Cristo. Y aquí la cultura griega, la cultura grecorromana está en un auge y se disputa, se discute. Hay filósofos que se dedican a hablar acerca de las ideas, de dónde venimos. De ahí es donde nace la psicología moderna y entonces es la filosofía y discutiendo temas del alma, pero la Biblia claramente dice que esos disputadores, que esos filósofos y que esos pensadores afirman ser sabios, pero se convierten en completos necios. ¿Sí ven lo terrible? Rechazar a Dios para inventar ideas acerca de Dios, la Biblia lo llama necedad. Entonces se rechaza al Dios verdadero, pero se empieza a hablar de dónde vendremos, de temas del alma, y entonces el apóstol Pablo dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar, miren esto, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Ay, 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 ahí está el problema. ¿Qué hicieron los seres humanos a nivel universal, a nivel general? Que el apóstol Pablo está demostrando la culpabilidad universal de todos los seres humanos. ¿Qué hicimos los seres humanos? Rechazamos a Dios, rechazamos darle gracias, no quisimos reconocerlo, no quisimos reconocer que Él es el dador de todo lo que existe. Entonces empezamos a inventar ideas necias acerca de Dios, inventamos a fabricar nuestros propios dioses y entonces se nos oscureció la mente y el corazón y nos volvimos idólatras. Y miren el versículo 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué tienen en común todas las culturas? Esto es fácil de demostrar, esto es fácil de comprobar, Dani. Cojamos un libro de historia, agarremos un libro de historia y verifiquemos todas las culturas, desde allá, desde la civilización de los sumerios hacia acá. Analicemos desde que están los rastros de los primeros seres humanos en este planeta, analicemos cómo han sido los seres humanos desde el principio, adoradores de ídolos. Así han sido y hemos sido los seres humanos en este planeta. ¿Cómo hemos sido, Dani? Adoradores de ídolos. Eso es lo que el apóstol Pablo está demostrando. ¿Y cómo es que el ser humano se convirtió en un adorador de ídolos? Pues porque rechazó al Dios verdadero, porque no quiso darle gracias, porque no quiso adorarlo, porque no quiso reconocerlo como su Dios. Entonces se inventó ideas necias de Dios y empezó a fabricarse sus propios dioses. Muy bien, hemos terminado nuestra clase de hoy. Gran conclusión de esta clase. El apóstol Pablo está demostrando la culpabilidad universal, la culpabilidad de todos los seres humanos. ¿Y qué hicimos los seres humanos? Rechazamos al verdadero Dios y nos fabricamos ideas necias y nos volvimos idólatras porque preferimos adorar imágenes que adorar al Dios verdadero. Muy bien, amigo, hemos terminado nuestra clase de hoy. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!